Bueno, y el gobierno siempre menciona el tema de los resultados de sus políticas económicas y lo hace siempre para, bueno, vanagloriarse de los buenos números. Esta vez los resultados no son precisamente para jactarse. Por primera vez desde el año 2006 tenemos en un año un resultado negativo en lo que hace a el nivel de pobreza y pobreza extrema. Dante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, por mencionar nomás algunos números, ya que me decías, ¿verdad? El año pasado, si mal no recuerdo, me corrigen, 4.1 crecimos, 2016. Sí, señor. Macro, ¿no? La pobreza creció casi 3 puntos en ese año en que nosotros pegamos el salto. Fíjate, nos entregaron esta tarde. Mira, Hasta 2016. De 2016. Sí. Bueno, ese es lo que se dice pobreza extrema. Si me pueden tirar el otro, por favor. Es pobreza extrema. Que también creció, que también creció. Del 11, a ver, poco, déjame, a ver, este es pobreza total. Total, fíjate acá. Este del año pasado, 26. Subimos a 28. 28. 28,86. A ver, tenemos, este es nacional, urbano y rural. Claro, rural. Fíjate vos, el rural entonces pasa de 37 a 39, 2 puntos más. Pobreza urbana sería la zona, no, este es país, nacional. 26 a 28, 28,86, ¿verdad? O sea, estamos hablando de más de 2 puntos. La urbana también crece. Y la urbana, fíjate vos, que es el que más crece, parece, ¿no? 19,35, 29,94. Están lo mismo, 2 puntos y alguito. Pero atendé con esto. Si tenemos en cuenta, en números reales, esto no está en este cuadro, claro, ¿verdad? Tuvimos que quitarlo. Según la encuesta del 2015, porque este es 2016, pobres en total había 1.534.346. Tienen la cifra. Según el dato 2016 que entregaron esta tarde, paraguayos y paraguayas pobres, estamos hablando de gente cuyo acceso, lo que gana, no alcanza para pagar una base de consumo básico estamos hablando, ¿verdad? Atención, 1.949.272 están en la línea de pobreza. Una simple regla de resta que hicimos arroja que en un año 414.926 paraguayos y paraguayas cayeron al nivel de pobreza. En la pobreza. Por eso tenemos casi 1.950.000 paraguayos. Evidentemente un golpe muy fuerte para la política de la administración actual. ¿Cómo que se llamaba su proyecto? Sembrando oportunidades. Que repartían semillas. Claro. O sea, uno podría ser malo y decir cosechando pobreza, ¿verdad? Porque por lo menos estos son los números. ¿Hay alguna explicación que dan a nivel de oficial de por qué aumentó la pobreza si creció la economía? Textualmente no está en la nota, pero voy a rescatar una frase y no lo puede negar el ministro de la Secretaría Técnica, porque lo tenemos grabado ahí, ¿no? José Molinas. José Molinas dice, no, técnicamente estamos hablando de empate. Es que dice, en el margen de error. Claro, ¿cómo le contamos a 400.000 paraguayos que pasaron a ser pobres que en realidad es un empate? Por Dios. Porque en realidad en el margen del 3%. Está dentro del margen de error. Margen de error. Esa fue su explicación del por qué en realidad no creció la pobreza. A pesar de que estaba dando los números, no estaban dando a ellos. Pero bueno, explicaba. O sea que cuando nos dijeron que bajó la pobreza del 28 al 27% también fue un empate. Claro. Bueno, el empate se da cuando sube, no cuando baja. Lo vamos a escuchar a José Molinas, porque pieté esa parte, porque justamente me adelantó un poco a esa pregunta que todos están haciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si nuestra macroeconomía funciona tan bien y al decir de nuestras autoridades, quizás somos, si no el único país, uno de los pocos que en la región creció con los muchos fenómenos malos que hubo en la región, obviamente, ¿no? Explica que todo tiene que ver de alguna manera, en esta parte por lo menos, con los commodities y menciona un rubro en particular,
el sésamo. Cayó mucho. Cayó mucho. Y es un rubro de la gente. Es muy sensible sí. Y explicaba él Situación de que desde cuando terminó el tema del algodón, el que quedó como rubro de renta era el sésamo, es el sésamo, y cayó mucho. A eso se suma, según dice el ministro, las condiciones climáticas que el año pasado no ayudaron mucho, y eso sobre todo repercute en la gente más pobre. Los que hacen agricultura mecanizada capaz que no sientan este tipo de fenómenos. Es por lo menos la explicación que dio el ministro. Si tenemos la nota, por favor, señor director, lo escuchamos a don José Molinas. Ocurre que el sésamo es el cultivo más extendido de renta entre nuestros campesinos y cayó a su precio históricamente más bajo en el 2016, por más que haya habido crecimiento económico. Pues eso es un efecto muy específico. Cuando los precios de Argentina suben y la gente que vendía esos productos en la calle sin RUC, entonces ven contraídos sus ingresos. Cuando hay mucha lluvia por el fenómeno del Niño y de producir 600 kilos por hectárea de sésamo se pasa a producir 200, eso afecta a un grupo específico. No al promedio en general, pero sí a un grupo específico. Por eso es que, a pesar del crecimiento económico, se considera que eso no es importante, pero no es suficiente. Por eso se han aumentado las transferencias y se ha mejorado la focalización para llegarle a estos más vulnerables. Y como un dato, dentro del 20% más pobre, en el año 2013, el 65% era cubierto por las transferencias públicas. En el año 2016, 3 años después, el 80% ha sido cubierto por las transferencias públicas. Bueno, a ver, un par de cositas que es importante recordar siempre, porque cuando hablamos de números hablamos de personas, ¿verdad? Estamos hablando de más de 400.000 personas que cayeron a nivel de pobreza. Tenés el de pobreza extrema, porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de las personas cuyos ingresos no permiten cubrir una canasta básica de alimentos y servicios. Pero cuando estamos hablando de pobreza extrema, hablamos de personas que ni siquiera alcanzan a cubrir las necesidades básicas alimentarias. Esa es la pobreza extrema. Y fíjense que nosotros tuvimos un crecimiento de la pobreza extrema, la rural, que es la más importante, del 11,24 al 12,17. O sea, a nivel país. Sí, pero quédate en la rural. Rural. A nivel de pobreza general, ¿por qué te digo esto? Quiero que te quedes ahí un ratito, porque se me hace que es lo más grave. Se me hace nomás que el pobre ciudadano urbano de repente pueda tener algún tipo, porque es más accesible. Se me hace a mí, a lo mejor estoy errado, pero me preocupa mucho eso de la pobreza rural. Gente que está allá en el fondo, sin acceso, aislado, semi-aislado. Según los datos del total de pobres, 1.950.000 te decía. Sí. La pobreza en rural es la más importante. Es la más grande, sí. 1 millón. 1 millón. El resto estaría en la parte urbana. Fíjense que en la urbana, de hecho, casi no creció la pobreza extrema. Estamos hablando de las personas que no alcanzan a cubrir ni siquiera 3 comidas al día. Claro, de eso estamos hablando, comida estamos hablando. Fíjense los datos estos que son demasiado importantes. Y una cuestión para entender por qué contrastamos lo que estamos haciendo de contrastar con el crecimiento económico. ¿Qué es lo que es el famoso Producto Interno Bruto? Es toda la riqueza que genera el país, medida en dinero. Entonces, entre el 2015 y el 2016, la cantidad de riqueza que producimos como país aumentó en un 4%. Pero en la distribución de esa riqueza, este fue el resultado. Los más pobres recibieron todavía menos. Sin lugar a dudas, el efecto derrame que tendría que causar eso no se está dando, y también, por algún lado, demuestra que el gobierno, si no está errado, por lo menos debería modificar algunos elementos de su combate a la pobreza. Porque le escuchaban ustedes a Molinas en la parte donde decía esos proyectos de transferencia de dinero que hay hoy día. Sí. Tecoponá y otras cosas. Hasta hace un tiempo el 65% de los pobres estaban ahí. Hoy ya está el 80%, decía él. Y aún con eso, aún con el aumento de la gente que tiene que depender de esa transferencia de dinero, se da este fenómeno. Lo que implica de que ni aún con eso se pudo contener la caída. Tal caso se redujo. Y para cerrar nomás, Dante, estos números siempre son interesantes porque la gente se olvida, ¿verdad? Miren lo que llegó a ser el nivel de pobreza en Paraguay. Llegamos a estar nosotros
25, 22% de la población de pobreza extrema rural. Total, llegábamos país al 11,7%. ¿Dónde se producen los descensos más importantes? Vos fíjate los años, 2008, 2009, 2010, 2011, mirá, 2012, mirá, hasta dónde llegamos, en ese periodo. Hay un fenómeno que seguramente un sociólogo te va a poder explicar, Sí. que capaz por qué se reduce ahí. Sí, no, esto tiene que ver con el boom de los commodities, es cierto. No, pero yo quiero agregar otro Ah. elemento, que es un fenómeno que se está dando y que va creciendo. Hace poco veíamos un informe a propósito del compañero Carlos Aquino, del departamento de San Pedro, de cómo se va despoblando el sector rural. Porque ya no hay más nada. Tacuatí mencionaba, se cerraron 7 escuelas porque sencillamente no hay más alumnos. ¿Y por qué no hay alumnos? Se mudaron todos. O vinieron a las urbes o fueron al Fuera del exterior. país. Argentina, España. Por eso digo, capaz que en esta parte de este fenómeno, aparte de los commodities, se me hace de que buena parte de la gente que estaba acá decidieron o venir a las urbes para completar los cinturones de pobreza, o capaz que encontraron una salida para ir fuera del país y buscar algún tipo de mejora económica. Bueno, para cerrar esto, Dante, una reflexión, digamos, que ya se mencionó antes cuando se hablaba de que bajaba la pobreza y se recordaba que ese dato era muy frágil. ¿Por qué? Porque la pobreza acá se mide solamente en función al ingreso. Es decir, si alcanzaste un monto para poder cumplir un plato de comida, ya no sos pobre extremo, ya pasaste a ser pobre nomás, ¿verdad? Es muy frágil eso, porque si vos divides la venta y cayó la venta, pasaste otra vez a la pobreza extrema de la noche a la mañana. Lo que hace que vos te mantengas sólidamente fuera de esa condición de pobreza son las instituciones públicas, salud, educación, infraestructura. Eso te da una cobertura que no va a desaparecer mañana. Y allí es en donde poco y nada se avanzó. Otro elemento para cerrar nomás, porque se venía comentando de que no se daba a conocer este índice, Sí, porque estaban tratando de maquillarlo. Viendo la lista, no tengo tiempo solamente de leerles de los que están, ¿verdad? Dentro del comité, no creo que lo hayan no maquillado. creo que hayan maquillado. Lo que sí habrán logrado es extender y no lanzarlo hace un mes atrás, como más o menos tenía Claro, que haberse claro. dado a conocer ya, porque estamos Sí. en un momento muy sensible, política electoralmente hablando. Bueno, ellos lanzaron lo que tenían que lanzar y ahora finalmente con la presión de la ciudadanía y de la prensa también, porque esto ya se estaba filtrando. Esto ya se venía filtrando. Ya se venía hablando. Del crecimiento de la pobreza, Sí. y ya no aguantaron más y tuvieron que Tuvieron que tirarlo. no hay caso.